Hola, ¿qué tal amigos? Un placer enorme una vez más podernos dirigir a ustedes a través de este medio tan fantástico, tan maravilloso, tan bonito, para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Creo que cada día son nuevas, como dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias. Yo no sé cuántos en este día hemos recibido algo diferente, algo nuevo. Yo creo que cuando la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, es porque Dios no repite lo mismo, Dios no nos da lo mismo. Dios siempre tiene algo diferente que darnos. Así es de que disfruta, disfruta lo que Dios te ha dado, lo que Dios tiene para ti cada día, porque Él dice su palabra que tiene cosas buenas para nosotros. No nos vamos a cansar definitivamente de siempre recordar que la misericordia de Dios es grande sobre nuestras vidas. Nunca nos vamos a cansar de seguir repitiendo. Hay gente que puede decir, bueno, pero esta repite lo mismo y lo mismo. No, no repetimos lo mismo. Lo que pasa es que recuerdo una palabra cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y después le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero una cosa más, esfuérzate y sé muy valiente. Y por tercera vez Dios le vuelve a decir, una cosa te recuerdo, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una característica nosotros los seres humanos. Y es que aprendemos a olvidar muy rápidamente. Olvidamos el aprecio, olvidamos aquellas cosas buenas y somos a veces muy frágiles para estar recordando cosas que no producen algo bueno en nosotros. Entonces, ¿por qué Dios está motivando constantemente y le dice, no se te olvide, Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque Dios sabía que en el camino habrían momentos difíciles para la vida de Josué, decisiones que tomar en la vida de Josué, y te necesitaba mucha valentía. Hay cosas en la vida que requieren mucho esfuerzo, mucha valentía en nosotros. Así es de que yo estoy hablándole a gente valiente en esta mañana. Yo estoy hablándole a gente que está entendiendo el propósito de Dios, que en esta crisis se está esforzando, está siendo valiente, está creyendo a las promesas de Dios, está viendo a Dios que está en el trono, sentado a la diestra del Padre. Está Dios ahí obrando algo grande para nosotros. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios no está haciendo cosas que a nosotros nos van a perjudicar. Él en su palabra siempre nos ha dicho a nosotros que tiene las promesas. Yo siempre creo que las promesas son el regalo de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando usted tiene un regalo, lo abre, lo disfruta y si es algo, una prenda valiosa para poner, usted la usa, usted la va a utilizar porque dice, esto es algo que a mí me gusta. Creo que las promesas de Dios en nuestras vidas es para cargarlas, obviamente, tal vez no metidas en un botecito, sino metidas en nuestra mente, en nuestro corazón. Llevarlas ahí como llevamos el celular, llevarlas ahí como no olvidamos llevar nuestra billetera, llevarlas en donde quiera que nosotros vayamos, es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque cargamos lo que es más importante. Lo que no es importante no lo cargamos. ¿Y por qué cargamos el teléfono? ¿Por qué cargamos la cartera? ¿Por qué cargamos tantas cosas que andan dentro de nuestra lista de prioridades? Porque en algún momento tienen un servicio muy importante para nosotros. Ahora, mira usted esto. Dios le dice a José, esfuérzate y sé valiente. Y anteriormente le dijo que no se te olvide esta palabra. Entonces yo creo que nosotros no debemos de olvidarnos a recordar la palabra y esforzarnos. No, esto va a pasar, va a venir un tiempo mejor, voy a ser valiente, voy a permanecer, voy a persistir, voy a conseguirlo. Yo sé que Dios no está conmigo. Y sabes que cuando viene esa palabra, cuando viene ese rema a tu vida, siempre vas a tener en mente las promesas de Dios y nada te va a detener, nada te va a afectar, porque tienes del lado a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios que te dice, no temas, no tengas temor, yo estoy contigo. El proceso de la vida no es fácil. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque en todo tiempo y en todo momento, muchas veces en la vida vamos a tener que enfrentar las decisiones. Ahora, yo quiero hablarte en esta mañana
bajo un tema muy bonito. Y he titulado, de repente voy a hacer 1 o 2 o 3 prédicas bajo el nombre ¿En qué lugar habitas? Y para eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Y hace unos días, muchos días atrás, yo hablaba con una persona y hablábamos acerca de la confianza en Dios. Porque es un tema a profundidad, a la anchura, a la altura, con tanta diversidad de poder, de conocimiento, que son tan importantes para la vida de nosotros. Si tú eres una ama de casa, tú eres un empresario, o tienes tu negocio, o eres una persona que labora al día a día, o prestas tus servicios, o brindas tus servicios para una institución o una empresa. Hay una cosa valiosa que yo siempre creo que debemos de tener todos: los sueños grandes en la vida. El soñar pequeño no nos lleva a ninguna parte, pero los sueños grandes son como algo que se gesta, como un bebé en el vientre de una madre, que primero empieza algo pequeño hasta que va tomando forma a los 2 meses, a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, y aquello empieza a tomar forma. De la misma manera somos los seres humanos para soñar. Entonces, en los tiempos de crisis, nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Que nuestra confianza no sea una falsa confianza en lo que nosotros vemos a través de las noticias, de lo que dicen otras cadenas de televisión o de radio. No, debemos nosotros de tener una verdad muy importante, como ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Y conocerla es algo muy bonito. Alguien describía que la Biblia es el libro más comprado, pero menos leído. El libro que muchos tienen en su casa. Usted va a un hotel, ahí está una Biblia. Ahí está una Biblia para que usted la pueda leer. Pero es el libro más comprado, pero menos leído. Y uno de los problemas de nosotros es que necesitamos esa parte de nosotros importante del deseo de aprender, de conocer. Y cuando yo quiero hablarte en esta mañana de la confianza, nada puede transmitirnos confianza si no conocemos algo. Ya cuando yo conozco un producto, yo lo vuelvo a comprar porque tengo la confianza en eso. Si usted tiene un vehículo de cierta marca y cuando usted vende ese vehículo, lo que usted quiere hacer es volver a comprar otro vehículo de la misma marca, porque usted tiene confianza en esa marca, confió y sabe que es una marca de un fabricante que hace las cosas bien. Pero cuando usted ya quiere comprar o usted compra un producto nuevo que todavía aún no ha conocido, porque todo el mundo nos ha pasado, siempre también tenemos la curiosidad, compramos algo que no conocemos, nos enfrentamos a lo desconocido y en cierta medida tenemos nuestros temores, porque estamos enfrentando algo nuevo. Muchas veces en la palabra de Dios tenemos nuestros temores, porque no hemos tenido el anhelo y el deseo de conocer a Dios cada día de nuestras vidas, conocerlo en la prueba, conocerlo en la abundancia. Por eso es que este hombre dijo: he aprendido a vivir, o sea, cualquiera que sea mi tiempo. O sea, yo quiero decirte que el proceso de aprender es poder hacer algo. Y este hombre dijo: yo he aprendido a vivir, o sea, sé que aunque no tenga, yo no puedo perder mi confianza en Dios. Yo sé que aunque tenga lo mucho, lo suficiente, tampoco voy
a dejarme llevar por mis propios impulsos humanos. Porque hay gente que cuando tiene, se aparta de Dios. Porque no han aprendido a vivir con la bendición de Dios. El dinero los enloquece. El poder los enloquece, los corrompe. Y hay otros que de tener pasan a no tener y vienen a tristeza, se deprimen. Y cuando vemos la escritura, cuando este hombre dijo: he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, mi momento, a alegrarme como a pasar alegrías como a pasar tristeza, es porque creo en lo profundo que sí hay un mecanismo en la vida de nosotros de aprendizaje. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos conforme la vida nos va enseñando. Y cada cosa, experiencia en Dios, nosotros aprendemos. Por eso es que Dios a veces permite cosas en nuestra vida para que aprendamos a contentarnos. Si tenemos poquito o no tenemos nada, reconociendo que aunque no tenemos, pero de repente tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos la bendición de tener a nuestros hijos, tenemos a nuestra familia, tenemos un trabajo. Entonces, decía hace unos días, el exceso de ansiedad o la ansiedad es exceso de futuro, porque estás queriendo tener y tener y tener y no aprendes a confiar en que todo va a llegar en su debido momento. En su momento. Entonces tenemos que aprender a esperar también en los tiempos correctos de Dios. Como hijo que tengo a mis padres, muchas veces no he entendido las decisiones muchas veces no entendía las decisiones de mis padres o de mi padre principalmente. Tal vez para mí eran una locura, retumbaban en mi cabeza, pero el tiempo llegó a darme la razón de las muchas cosas que él hizo. Tal vez en ese momento no me daba la razón porque mis inclinaciones, mis intereses eran otros a los intereses que él ya tenía. Entonces muchas veces nosotros vemos a Dios como un Dios que no está cumpliendo mis expectativas. Y déjame decirte, no es tanto que Dios te complazca, sino es tanto que Dios te enseñe para que aprendas. O sea, si Él te enseña, tú aprendes. Ahora, muchas veces el maestro puede enseñar, pero el alumno no quiere aprender. Y Dios nos está enseñando para que aprendamos a vivir en los postreros tiempos, en los tiempos que vienen, para que aprendamos a honrarlo, a servirlo, porque Él tiene un propósito para la humanidad. Él sabe qué va a hacer con este mundo. Él sabe qué va a hacer con la tierra. Él siempre, ¿y dónde lo encontramos? Lo sabemos a través de la palabra, cuáles son los propósitos. Él quiere darnos un cielo nuevo, una tierra nueva. Él nos tiene una nueva, dijo Él, yo me voy de esta tierra, pero no me voy de por gusto, voy a preparar morada allá para vosotros. Él nos dijo que esto iba a terminar. Entonces tenemos que prepararnos para que para lo que está haciendo Él mientras esto termina. Porque cuando tú no aprendes, entonces no podemos comprender lo que está pasando. Entonces nos volvemos contra Dios, nos deprimimos, no queremos tener ánimo. Yo te voy a decir, ten ánimo. Aún en lo que estés pasando, ten ánimo. Mira hacia donde Dios quiere que tú mires. Míralo a Él. No te detengas en la adversidad, no te detengas en la angustia, no te detengas porque no tienes que comer, no te detengas porque no tienes un peso, no te detengas porque no tienes un trabajo. Sigue adorando a Dios. Deja en las manos de Dios tus problemas, tus circunstancias, y Él
Él sabrá qué hacer, porque hay cosas que nosotros no sabemos qué hacer. Cuando usted lleva un hijo al médico y su hijo va terriblemente angustiado, enfermo, temblando de frío por la alta temperatura, y usted lo lleva donde el médico, usted lo pone en las manos del médico porque usted confía, porque usted sabe lo que el médico va a hacer. Y de repente el médico saca una jeringa y el niño le dice: papá o mamá, ayúdame por favor, porque yo no quiero que me inyecten. ¿Qué hace usted? Usted transmite confianza y le dice: hija o hijo, todo va a estar bien. Aunque sientas dolor, todo es por tu bien. Aunque eso te va a doler, pero eso te va a salvar la vida. Eso te va a servir para mucho. O sea, hay cosas que están pasando a nuestro alrededor que aunque nos duela, pero es para bien de nosotros. Yo sé que Dios se duele. Como padres nos dolemos cuando nuestros hijos están pasando ese momento. Yo sé que no queremos, pero sabemos que es por el bien de ellos. Sé que Dios sabe y sé que Dios está allá en el cielo pensando en que esto es para bien de nosotros. Pero tienes que tener tu confianza. Tienes que tener tu confianza en Dios. Tienes que aprender de lo que Él te está enseñando. A través de su palabra, a través de sus ministros, a través de sus siervos, a través de sus profetas. Hay una voz que no se está callando y es el diseño de Dios para esta tierra, para estos tiempos. Dios está hablándonos para que aprendamos. Pero ¿aprendemos o preferimos vivir siempre en un mundo lleno de desinformación? Porque si estamos aprendiendo, pero usted y yo necesitamos aprender de la palabra de Dios para entender los tiempos de Dios. Ahora, lo que dice esta palabra en el Salmo 91 me llama la atención, y por eso las prédicas o la serie se va a llamar ¿En qué lugar habitas? Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo de la sombra del Omnipotente. ¿En qué lugar habitas? ¿Cuál es tu hábitat? ¿Sabes que los peces tienen su hábitat? Un pez no puede vivir fuera del agua. El hábitat del pez es el agua. Casi la mayoría de animales tienen su propia hábitat. Y sabe que cuando un animal deja su hábitat, las abejas tienen su propia hábitat, su enjambre. Y cuando una abeja se dispersa, deja el lugar donde están los demás, ella corre riesgo de sus depredadores. Las plantas o los árboles no pueden vivir fuera de la tierra. Ahora, ¿por qué te ejemplifico esto? Porque el Salmo 91 en la palabra de Dios nos recuerda o nos quiere enseñar que si tú estás fuera de esta hábitat, o sea, literalmente quiero decirte, esta debe de ser nuestra hábitat, debe de ser tu hábitat, mi hábitat. Aquí yo debo de habitar con mi confianza, con mi fe, con mi esperanza. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si te sales del hábitat, de la voluntad de Dios, de su palabra, o sea, no vas a poder vivir confiando en Él. Vas a tener una vida llena de inseguridad, de incertidumbre. Se te va a quitar el sueño, se te va a quitar el hambre, o te va a pegar ansiedad, o te va a pegar depresión. Van a venir los recuerdos del pasado, va a venir muchas cosas que van a traer un asfixiamiento espiritual y emocional a tu vida.
Por eso, mira lo que dice esta palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Para qué buscas un árbol? ¿Qué brindan los árboles? Brindan sombra. Pero más de eso, también brindan oxígeno. Pero en un momento de calor, de un lugar soleado, ¿a dónde buscas? Buscas el abrigo de un árbol, porque te da sombra. Pero aquí dice el que habita. Muchas veces como hijos de Dios, dejamos el hábitat de Dios, de la palabra, porque hemos dejado el hábito de leer la palabra, hemos dejado el hábito de la meditación de la palabra, hemos dejado el hábito de la oración, hemos dejado el hábito de la consagración, hemos dejado el hábitat del perdón. Cuando tú dejas de hacer todo esto, por eso dice el que habita al abrigo del Altísimo morará. O sea, si tú estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, tú estás ahí, no te vas a morir. Si el pez sale del agua, se muere. Porque Él tiene un hábitat, que es el agua. Como cristianos tenemos un hábitat, el hábitat de Dios. ¿Y qué nos produce esta palabra? Dice, diré yo, o sea, si tú habitas, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mire qué tremendo. El versículo dice, cuando tú habitas, entonces yo le puedo decir, Jehová, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. ¿Por qué describe el salmista esta palabra así? Porque déjame decirte, la describe de esa manera, porque alguien que habita en el propósito de Dios, que habita en el abrigo, y mira, importante, el abrigo es algo que te protege. Por eso te decía, si tú te acercas a un árbol, es porque te va a brindar sombra, tiene un abrigo de sombra. Ahora, dice, diré yo, esperanza mía. ¿Qué es esperanza? Es certeza, confianza, es creer que algo que no tiene va a suceder. Esperanza mía. Cuando tú dices, Él es mi esperanza, o sea, no lo ves, no ves el milagro, no ves el resultado, pero sabes que en su hábitat todo puede suceder. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, porque Él es un refugio para nosotros. La palabra de Dios es un refugio. Y cuando vemos el Salmo 91, no, yo sé que muchos lo sabemos de memoria, sé que muchos lo meditamos, lo confesamos, pero sabes que hay más que esto, y es hablar de la confianza. Y tener confianza es no moverte del lugar que Dios quiere. Habitar es permanecer. Por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece bajo las promesas de Dios, bajo la dirección de Dios. Dice, este morará bajo la sombra. ¿Y qué hay bajo de esa sombra? ¿Qué te brinda la sombra de un árbol? Frescura, descanso, te da confort, seguridad, te da confianza. ¿Qué le brinda el agua a un pez? Oxígeno. Entonces, por eso es el que habita, y habitar es permanecer. En los tiempos en que estamos hoy necesitamos permanecer en Él, habitar en el lugar donde Él quiere, pero muchas veces nos salimos.
Y cuando nos salimos del hábitat vamos a correr el riesgo de morirnos, de perder todo lo que Dios tiene, o a veces de perder nuestra gran salvación, que es un regalo que Dios nos ha dado. En los tiempos en que estamos, debemos de permanecer confiando en las promesas de Dios, porque dice acá, en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero ¿sabe qué? Al árbol lo visita el verano. Hay una estación que no llueve. Pero como el árbol tiene sus raíces profundizadas en la tierra, él tiene una fuente. Aunque venga el verano, no lo seca. Pero ¿qué va a pasar si el árbol se arranca de la tierra? Se le va a terminar el agua que tiene en su tallo, el agua, sus depósitos que él preserva en su modo biológico de vida que él tiene, y se va a secar. ¿Qué pasa con el pez? Cuando llega el pescador, el agua le da la facultad de moverse y esconderse de su depredador. Entonces, ¿qué pasa como hijos de Dios? O sea, van a venir pruebas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo van a tener, tristezas. Pero él dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, cuando tú habitas, pueden venir pruebas. Pueden venir luchas. Puede venir destrucción. Puede venir el lazo del cazador. Puede venir la peste destructora como tenemos ahorita. Pero si tú estás habitando ahí, nada te va a tocar. Vendrán a tu lado 1000 y 10,000 caerán a tu diestra. ¿En dónde estás habitando hoy que tienes temor? ¿En qué lugar habitas que tienes incertidumbre? ¿En qué lugar habitas que tienes depresión? Porque el que habita, el que permanece en el abrigo del Altísimo, vendrán, pero Él te librará. Él te protegerá. Él te brindará su protección. Querrán arrebatarte, pero no van a poder. ¿Cuál es tu hábitat? ¿En qué lugar estás habitando? Porque si tú te has salido del hábitat de Dios, es porque has perdido tu confianza. En este tiempo, Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Quiero dejarte esta palabra. ¿En qué lugar habitas? Porque Dios quiere librarte del lazo del cazador. Dios quiere guardarte bajo sus alas. Él te cubrirá bajo sus alas, estarás seguro. Él te protegerá hoy y siempre. Aunque venga el enemigo a meterte, a sembrarte la semilla de la duda, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, toda semilla de temor, de incertidumbre, de inseguridad que el enemigo lance, se va a morir. Porque la semilla de la incredulidad y la duda no puede vivir en un hábitat que no sea la hábitat de él. El enemigo va a tirar esa semilla, pero el hábitat de la fe la va a matar. El hábitat de la paz, del amor, de la tranquilidad, de la confianza, se va a secar, porque no hay nutrientes que nutran la semilla de la incredulidad, de la desesperanza, porque hay otros nutrientes en esa tierra. Pero si tú habitas, te sales de ahí, ella va a cobrar vida, va a cobrar fuerza y te va a robar eso que Dios ha querido darte. Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda en qué lugar habitas, cuál es tu hábitat, porque Dios te necesita en el hábitat de Él para poder librarte, para poder protegerte.
Bendiciones.